buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia 19 del curso de precálculo. En esta conferencia vamos a dar continuidad al tema anterior, que era círculo. Así que ese tema que cubrimos en cuanto a definición, explicamos de dónde viene la fórmula general del círculo, determinamos cuál es el centro y el radio dadas las fórmulas y viceversa. Pudimos dilucidar la fórmula del círculo dado el centro y el radio. Y también utilizamos completar el cuadrado en aquellos casos donde la fórmula del círculo se nos daba, pero no de forma, la forma general del círculo. ¿Ok? Así que cuando se nos presenta la ecuación del círculo, pero no de forma estándar, entonces se requiere completar el cuadrado para nosotros poder tenerlo ya en la forma estándar y poder decir cuál es el centro y cuál es el radio de ese círculo. De hecho, una vez tenemos el centro y el radio, podemos trazar la gráfica. Así que en la clase pasada no trazamos gráficas, pero esta vez podemos trazar la gráfica de diferentes círculos. Y vamos a comenzar con lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver un círculo que tenemos aquí. ¿Qué tal? Vean lo siguiente. X cuadrado más 2x más paréntesis y menos 6 al cuadrado es igual a 15. Observen este. Así que dice x cuadrado más 2x más y menos 6 al cuadrado igual a 15. Noten que para decir si el círculo o la fórmula del círculo que nos muestran está en la forma estándar, debemos observar que haya dos pares de paréntesis, cada uno al cuadrado y separados por una suma. Aquí yo veo un solo par de paréntesis, un solo par, y aquí hay una suma, pero aquí no veo un par. Ahora, segundo, es posible que no haya un segundo par de paréntesis, pero que haya una variable al cuadrado. Esta variable está al cuadrado. Si nosotros hubiésemos tenido solamente x cuadrado más ese paréntesis y menos 6 al cuadrado, ya el ejercicio está en su forma estándar. Sin embargo, este 2x hace que tengamos que completar el cuadrado, ¿ok? Así que la razón por la que esta fórmula no está en su forma estándar es gracias a las x y no a las y. Así que la y, este grupo y menos 6 al cuadrado no va a sufrir ningún cambio, ¿ok? Así que mira lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar un pequeño espacio, ¿bien? Un pequeño espacio y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reescribir esta expresión hasta aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir x cuadrado más 2x más un numerito más y menos 6 al cuadrado es igual a 15 más un numerito. ¿Bien? Nota que si yo quito más la rayita y más la rayita, yo tendría exactamente lo que está acá arriba. ¿Ok? Pero nos tenemos que asegurar de que sumemos exactamente la tercera posición en relación a los términos de la variable responsable de que la fórmula del círculo no esté en su forma estándar. ¿Bien? Así que si esta expresión es igual a 15, esta expresión más un número tiene que ser igual a 15 más el mismo número. ¿Estamos de acuerdo? Así que la pregunta es, ¿cuál es ese número? Pues mira, ese número es el siguiente. Nosotros vamos a ver este numerito que está acompañando a la x a la 1 y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ese numerito lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado, ¿ok? El número que acompaña a la x lo vamos a dividir entre 2 y elevar al cuadrado. En este caso, ese numerito que vamos a dividir es el 2.
¿Ok? 2 entre 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 2 entre 2? Esto es 1. Al cuadrado sigue siendo 1. Así que 1 es el numerito que vamos a sumar en cada una de esas líneas. ¿Alguna duda aquí? Nosotros vamos a buscar el coeficiente de la x a la 1 si es que x es la responsable de que tengamos que completar el cuadrado, o el coeficiente de y a la 1 si es que y es la responsable de que tengamos que completar el cuadrado, o tanto el coeficiente de x a la 1 como el coeficiente de y a la 1 si ambas son responsables de que tengamos que completar el cuadrado. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? Continuamos. Así que noten que el número que vamos a sumar a cada lado de la ecuación es 1. Bien. ¿Y qué nosotros vamos a tener aquí? Este trinomio es lo que se conoce como un trinomio cuadrado perfecto. Bien. La razón por la que es un trinomio cuadrado perfecto es la siguiente. X cuadrado, su raíz cuadrada, aunque la raíz cuadrada de x cuadrado verdaderamente es valor absoluto de x, pero podemos verlo como x cuadrado si su exponente 2 es x. 1, si le buscamos la raíz cuadrada, es 1. Y si 1 lo multiplico por x y por 2, tengo el valor del centro. Así que la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada del segundo término, las multiplico y las multiplico por 2, obtengo el del medio. ¿Bien? Ahora, usted no tiene que de primera instancia ver una expresión y estar seguro de que es un cuadrado perfecto. Usted lo va a confirmar cuando usted factorice de la manera en que hemos aprendido. Nosotros tenemos aquí un trinomio que va a factorizar de la siguiente forma. Bien. Este pedazo todavía no he escrito hasta aquí. Necesitamos x y x. Necesito dos números que multiplicados me den 1 y que sumados me den 2. La respuesta es más 1 y más 1. Y noten que cuando los dos factores son iguales, el trinomio que se forma a raíz de dos factores iguales es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Bien? Ok, así que esta factorización es el primer trinomio. ¿Bien? Más y menos 6 al cuadrado. Se me había quedado el 2 aquí. Bien, y menos 6 al cuadrado es igual a 16. Bien. Ahora vean, esta expresión es x más 1 al cuadrado. X más 1 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado es igual a 16 o, o 4 al cuadrado. ¿Cuál es el centro? El centro es el siguiente. El inverso del que está aquí, menos 1, coma, el inverso del que está aquí, positivo 6. El centro es el punto negativo 1 acompañado de 6. Y el radio es... ¿Quién es el radio? 16. 16, pero fíjate lo que es 16. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Así que como usted dice, tengo que mirar el 16. Pero fíjate lo que es 16. 16 es radio al cuadrado. Así que yo miro el 16, pero ¿qué le hago al 16? Le busco la raíz cuadrada. Ahí estamos de acuerdo. Así que el 16 lo voy a mirar, pero le voy a buscar su raíz cuadrada, porque la fórmula del círculo dice que ese numerito que está al lado de la derecha de la ecuación es el radio al cuadrado. Así que la raíz cuadrada de ese 16 es 4. Miren a ver si hay alguna duda. ¿Estamos bien?
¿Alguna duda con alguno de los pasos? Recuerden que para completar el cuadrado en este ejercicio, a quien le tuvimos que buscar la mitad era al 2, porque el 2 es el número que acompaña a x a la 1. ¿Bien? Es común que si hay un número que no tiene mitad, como número entero, pues desafortunadamente tendría que permanecer como fracción. Bien. ¿Qué tal si trazamos la gráfica de este círculo? Bien. Vamos a ver cómo se traza la gráfica de un círculo. Así que, si me lo permiten, yo voy a comenzar por escribir ese círculo en la forma estándar, ¿ok? Ya, como lo dilucidamos mediante el completar el cuadrado, vamos a ver. Primero voy a buscar la coordenada de su centro. ¿Bien? ¿Se observan bien las coordenadas? ¿Se observa bien ese plano cartesiano? Sí, se ve bien. Bien. Denme un segundito a ver si hago algo. Ok. Bien. Veamos lo siguiente. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de este círculo? Es -1 acompañado de 6. ¿Ok? -1 acompañado de 6 es el centro del círculo. ¿Bien? ¿Y cuánto mide el radio? 4. ¿Qué quiere decir? Que mira, 4 unidades hacia arriba yo tengo un punto, 4 unidades hacia abajo yo tengo otro punto, 4 unidades a la derecha tengo otro punto y 4 unidades a la izquierda. ¿Ok? Bien. Bien, así que aquí aproximadamente nuestro círculo haría algo así. Bien. Bien. Si observan, no es exactamente circular por la manera en que el plano cartesiano que estoy utilizando, levemente son más anchos los cuadros que lo que son de alto. Pero aquí definitivamente tenemos el centro. Sabemos que el radio es igual a 4. Sabemos que el centro es el -1, 6. El -1 acompañado de 6. Bien. Bien. ¿Y cómo se llama este círculo? Este círculo se llama x más 1 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado es igual a 16. Bien. Cuando nosotros hacíamos gráficas, que me van a disculpar, vamos a ver. Cuando nosotros hacíamos gráficas, ¿qué cosas nosotros analizábamos, si recuerdan? ¿Qué pruebas nosotros hacíamos con las gráficas? ¿Recuerdan la prueba de la línea vertical? ¿En qué consiste la prueba de la línea vertical? Trazar una línea alrededor de cada gráfica para observar si tocan algún punto. Para ver si toca, ¿cómo?
O sea, para ver si toca más de un punto. Ok, y si toca en más de un punto, ¿qué conclusión llegábamos? Que era horizontal. Si toca, ok, si al hacer la prueba de la línea vertical, toca en un solo punto siempre, en toda la extensión de la gráfica corresponde a una función. Pero si al trazar la línea vertical, en alguna ocasión toco en más de un punto, entonces no es función, ¿bien? Así que miren, si yo pongo la línea vertical, que en este caso es la regla, en el extremo izquierdo, de forma tal que esta regla, esta línea vertical se comporta como una recta tangente, estoy tocando en un solo punto. Y si me voy al extremo opuesto, toco en un solo punto. Sin embargo, en el resto del círculo, toco dos veces, toco dos veces, toco dos veces. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Que toco en más de un punto. ¿Qué quiere decir entonces? Que el círculo no es una función. ¿Bien? Así que si queremos el ejemplo de algo que no es una función, ahí tenemos uno, el círculo. Hemos dicho que para una función, para cada elemento del dominio, tiene que haber un solo elemento en el campo de valores. En pocas palabras, que para cada X solamente puede haber una Y. Pero miren esto. Mira esta X. X igual a menos 1. La Y puede ser positivo 2, como también puede ser positivo 10. O sea, estamos diciendo que con una sola X tenemos dos Y. El ejemplo que acabo de mostrar con el negativo 1. ¿Por qué utilizo el negativo 1? Porque son puntos que conozco, ¿bien? Así que exactamente 4 arriba estaremos a una altura de 10, exactamente 4 abajo del centro estaríamos a una altura de 2. Estos dos puntos los conozco, el menos 1, 2 y el menos 1, 10. ¿Bien? Nota, este punto y este punto tienen la misma X, pero yo sé cuál es esa X. Esa X es X igual a negativo 1. Tanto el menos 1, 2 como el menos 1, 10 pertenecen al círculo. Yo estaría diciendo que con una sola flecha le di a dos lugares al mismo tiempo. Así que este es un ejemplo de una gráfica que no corresponde a una función. Todos los círculos van a tener esa característica. ¿Ok? Así que cuando hablemos de círculos, los círculos no pasan la prueba de la línea vertical, por lo tanto los círculos no son función. ¿Ok? Bien. Continuamos. ¿Hay alguna duda? Ok. Veamos este ejercicio. X menos 5 al cuadrado más y cuadrado menos 10y es igual a negativo 9. ¿Okay? Antes de comenzar, yo quiero que miren bien esa fórmula y ustedes sean capaces, antes de siquiera preguntar cómo vamos a completar el cuadrado, cosa que es lo que vamos a hacer, yo quiero que ustedes se enfoquen por un momento y noten que esto es un círculo. Primero noten, familiarícense con esos dos paréntesis al cuadrado, es decir, aquí tenemos un par de paréntesis al cuadrado y esto se va a convertir en otro par de paréntesis al cuadrado. Yo necesito que desde ahora vean que cuando tienen esa conducta, bien, una X que se le suma o resta un número y se eleva al cuadrado más paréntesis, una Y que se le suma o resta otro número y se eleva al cuadrado igual a un número. Desde el comienzo ya ustedes tienen que saber que eso es un círculo. Estamos trabajando con círculos, pero en cualquier momento del curso o en cualquier momento de su vida, ustedes ven algo así,
y ustedes rápido deben pensar, esto es un círculo. Bien, no haya duda que esto es un círculo. Bien, este círculo, su fórmula está en la forma estándar. Vamos a ver. Exactamente, no está en su forma estándar. ¿Qué variable es la responsable de que esto no esté en su forma estándar? ¿La X o la Y? La Y. ¿Están seguros que es la Y? Sí, profesor, porque la X no tiene ningún problema. La X ya está lista. Así que, ¿qué tal si dejamos un pequeño espacio y la reescribimos? X menos 5 al cuadrado más Y cuadrado menos 10Y más ¿quién? Algo es igual a negativo 9 más ¿qué? Más el mismo algo. ¿Se dan cuenta? Que hice líneas muy similares. Así que si esta parte es igual a menos 9, esta parte más un número es igual a menos 9 más el mismo número. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el número? Pues nosotros vamos a mirar el número que acompaña a la Y, allá a la 1. Y vamos a hacer lo siguiente. El número lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a elevar a la 2. El número lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a elevar a la 2. Le buscamos la mitad y lo elevamos al cuadrado. Le buscamos la mitad y lo elevamos al cuadrado. ¿A qué número vamos a dividir por la mitad y elevar al cuadrado? Al 10. ¿Bien? Así que sería 10 entre 2 a la 2. 10 entre 2. ¿Alguien sabe cuál es la mitad de 10? 5. Así que 10 entre 2 al cuadrado es 5 al cuadrado, que es igual a 25. Por lo tanto, 25 es el número que voy a sumar a ambos lados. ¿Alguna duda aquí? ¿Ok? Vamos a sumar 25. ¿Por qué razón yo hago esta técnica? ¿Qué yo voy a obtener cuando divido entre 2 y elevo al cuadrado el número que me acompaña a la variable lineal? Porque de esa forma voy a construir un trinomio cuadrado perfecto, que en este caso es este. Ya este es un cuadrado perfecto. Los dos pares de paréntesis que usted al final obtiene en la ecuación de un círculo son cuadrados perfectos. ¿Okay? Así que esto es igual. Esto pasa a ser x menos 5 al cuadrado más, ¿qué vamos a hacer con este trinomio? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos con él? Se me quedó la x. ¿Qué hacemos con este trinomio? Se me quedó la y, debo decir. Y cuadrado menos 10y. ¿Ok? ¿Qué hacemos con ese trinomio? Lo factorizamos como y, dos números que multiplicados den 25, pero sumados me den 10 negativos, negativo 5 y negativo 5. Negativo 5 por negativo 5, positivo 25. Negativo 5 más negativo 5, negativo 10. Es igual a 25 menos 9, 16. Esto pasa a ser un x menos 5 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 16. Salió un 16 de nuevo. Y sabemos que 16 es el radio al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál es el centro? El centro es el punto 5 acompañado de 5 y el radio mide 4. 4 unidades. ¿Bien? ¿Alguna duda?
¿Lo comprendieron? Sí. Bien. ¿Qué tal si hacemos la gráfica? Me gusta más esta, así que vamos a comenzar con el círculo. Bien. Así que para hacer este círculo, lo que hice fue que reduje un poquito el tamaño del eje X para que parezca más cuadrado cada una de las unidades. Vamos a localizar el punto 5, 5. El radio 4, 1, 2, 3, 4 a la izquierda, 1, 2, 3, 4 a la derecha, 1, 2, 3, 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4 hacia abajo. Bien. Bien, así que aproximadamente así tenemos el círculo, cuyo radio es 4 y cuyo centro es el punto 5, 5. Y este círculo tiene como nombre x menos 5 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado es igual a 16. Bien, sabemos el centro, es el 5, 5. Sabemos el radio, que son 4 unidades. Y sabemos que no es una función, porque como todo círculo no puede pasar la prueba de la línea vertical. ¿Alguna pregunta? Bien. Continuamos. Bien, vamos a comenzar. X cuadrado más 4x más y cuadrado menos 2y es igual a negativo 1. ¿Bien? Como ya conocen, este círculo no está en su forma estándar gracias a ambas variables. Ninguna de las dos variables está en la forma de un cuadrado perfecto. Por lo tanto, vamos a reescribir esta ecuación de la siguiente forma. X cuadrado más 4x más un numerito más y cuadrado menos 2y más otro numerito es igual a menos 1 más el primero de los numeritos más el segundo de los numeritos. ¿Ok? Bien. El primero de los números es la mitad de alguien y elevado al cuadrado. Y el segundo de los números es la mitad de alguien y elevado al cuadrado. ¿Ok? En cuanto a las X, nosotros vamos a utilizar el 4. 4 entre 2 pasa a ser un 2, que al ser elevado al cuadrado pasa a ser un 4. Por lo tanto, escribo un 4 en esta posición y un 4 en esta posición. ¿Ok? Así que este 4 lo escribimos aquí y lo escribimos aquí. Ahora vamos a ver cómo completamos el cuadrado para las y. El número que vamos a utilizar es el 2. Por lo tanto, 2 entre 2 al cuadrado pasa a ser un 1 al cuadrado, que es igual a 1. Y ese 1
lo vamos a escribir tanto aquí como aquí. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bien, aquí se formó un trinomio que puede ser factorizado, más aquí se formó otro trinomio que puede ser factorizado, igual a menos 1 más 4 más 1, 4. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las X, necesito dos números que multiplicados me den 4 y sumados me den 4. Son el 2 y el 2, ambos positivos, más 2 y más 2. En cuanto a la Y, necesito dos números que multiplicados me den positivo 1, pero que sumado me den negativo 2. Para que me dé positivo, ambos tienen que tener el mismo signo. Para que sumado me den negativo, los dos signos iguales tienen que ser negativos. Así que la combinación es menos 1 y menos 1, que al multiplicarse dan positivo 1, pero al sumarse dan negativo 2. Así que esto es y menos 1, y menos 1. ¿Ok? Recuerden que al completar el cuadrado siempre usted va a obtener dos factores iguales. Por consiguiente, va a decir x más 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Son trinomios cuadrados perfectos. Así que el próximo paso es decir x más 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 4, que no es otra cosa que 2 al cuadrado. ¿Cuál es el centro? El centro de este círculo, ¿y cuál es el radio? ¿Cuál es el centro y cuál es el radio? Muy bien. El menos 2, 1. El menos 2, 1 es el centro y 2 es el radio. Fíjense que 2 al cuadrado es 4. El número que está aquí es el radio al cuadrado. Bien, así que anoten eso para trazar su gráfica. Bien. Tenemos un círculo cuyo centro es el negativo 2 acompañado de 1. Este es el centro. ¿Cuánto es el radio? 2. Así que 2 hacia arriba, 2 hacia la izquierda, 2 hacia abajo y 2 hacia la derecha. Así que tenemos un círculo bastante pequeñito. ¿Sí? Sabemos que el radio es 2. ¿Sí? Sabemos que este es el punto menos 2,1. Como todo círculo no pasa la prueba de la línea vertical. Y de hecho, usted viendo este círculo, usted sabiendo que este es el centro menos 2, 1, usted puede decir ya la ecuación de este círculo. Usted diría, esto es x más 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Fíjese que viendo la gráfica, yo puedo saber la fórmula del círculo, ¿verdad que sí? ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien. Traten de hacer este. X cuadrado más 6x más y cuadrado
más 10y. Vamos a ver. Es igual a 2. ¿Ok? De verlo sabemos que estamos ante un círculo, ¿cierto? Anoten eso. Bien. Como pueden notar, necesitamos completar el cuadrado. ¿Cuántas veces? 2. ¿Están seguros? Excelente. Así que vamos a dejar un pequeño espacio y vamos a reescribir x cuadrado más 6x más cierto número más y cuadrado más 10y más otro número igual a 2 más el primero de los números más el segundo de los números. ¿De acuerdo? El primero de ellos es alguien entre 2 y al cuadrado. Y el segundo de ellos es alguien entre 2 y al cuadrado. ¿Ok? En el caso de las X, tomo al 6. 6 entre 2 al cuadrado es 3 al cuadrado, que es igual a 9. Así que aquí va un 9 y en el primero de aquí va un 9. ¿Ok? Próximo. En cuanto a la Y, voy a tomar el 10. 10 entre 2 al cuadrado pasa a ser un 5 al cuadrado, que es igual a 25. Por lo tanto, 25 es el que termina el cuadrado de las y es el último número que yo voy a escribir. ¿Alguna duda aquí? Bien. Noten que utilicé el 9, tanto aquí como aquí. Y noten que utilicé el 25 tanto aquí como aquí. ¿Ok? Bien. Así que este es un nuevo trinomio cuadrado perfecto que factoriza, ya veremos, más este es otro trinomio que factoriza, ya lo veremos, igual a esta suma. 2 más 9, 11, más 25, 36. ¿Ok? Vamos a ver. X. Necesito dos números que multiplicado me den 9 y que sumado me den 6. Son el 3 y el 3. Necesito dos números que multiplicado me den 25 y sumados 10. El 5 y el 5. Noten que el número que voy a factorizar, o mejor, dejen que llegue al segundo paso para llegar a la conclusión que iba a llegar. ¿Ven? Así que x más 3 por x más 3 es x más 3 al cuadrado más x más 5 por x más 5 es x más 5 al cuadrado igual a 36. Ahora bien, noten que este 5, primero la operación matemática entre el y cuadrado y la y, esta operación matemática se tiene que respetar. Y entre el x cuadrado y la x, esa operación matemática es la que se va a respetar.
Ahora noten que el número que utilice en la factorización es exactamente el que quedó solo en el paréntesis. Noten que el número que terminó en la factorización es el que terminó solo en el primer paréntesis. Así que eso siempre va a ocurrir. Estamos ante un círculo cuyo centro es ¿quién? Y cuyo radio es ¿cuánto? Bien, ¿cuál es el centro y cuál es el radio de este círculo? El centro es -3, -5. Y el radio es la raíz cuadrada de 36. 6. ¿Ok? Anoten eso para trazar su gráfica. El centro de este círculo es -3, -5. Así que 3 a la izquierda, 5 hacia abajo. Este es el punto -3, -5. El radio es 6, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia la derecha. ¿Bien? Okay. Ok. Estamos, el centro es -3, -5. Y sabemos que el radio es 6. Que estamos con ante el círculo x más 3 al cuadrado más y más 5 al cuadrado igual a 6 al cuadrado, 36. ¿Ok? Así se llama ese círculo. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Quiere decir que nosotros conociendo un círculo podemos trazar su gráfica, pero de igual forma conociendo su gráfica podemos saber quién es el círculo. Bien, así que si por ejemplo yo trazara un círculo arbitrario, por ejemplo aquí, bien, y me muevo 3 a la derecha, 3 hacia arriba, 3 hacia la izquierda y 3 hacia abajo, y les trazo un círculo, ¿ok? Bien. Ok. Noten que de aquí a aquí hay 3. Y que este punto se llama 2 acompañado de -3. ¿Cómo se llama ese círculo? ¿Cuál es el nombre de ese círculo? Este círculo se llamaría X
menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 3 al cuadrado igual a 9. ¿Ok? Así que conociendo el centro y el radio o viendo su gráfica, yo enumeré, yo rotulé y dije radio es igual a 3, el centro es 2 menos 3, pero pude no haberlo hecho. Usted con sus ojos puede notar que el centro es el punto 2 menos 3 y con sus ojos puede contar la cantidad de cuadros entre el centro y un punto del círculo. Y así determinaba que el radio es 3. ¿Alguna duda aquí? Así que con esto estoy demostrando que dado un círculo, usted puede determinar su fórmula, ¿ok? Bien. Continuemos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Dado la fórmula general del círculo, determinamos el centro y el radio. Y dado el centro y el radio, dilucidamos la fórmula del círculo. Si la fórmula del círculo no estaba en su forma estándar, completábamos el cuadrado con la variable o variables responsables para entonces poder tener el círculo en su forma estándar y poder dilucidar el centro y el radio. Y en la clase de hoy incorporamos el concepto de trazar su gráfica. Notamos que dado que el círculo no es una función, su gráfica cumple con la condición de no pasar la prueba de la línea vertical, ¿ok? Así que ¿alguna duda respecto a círculo? ¿Ok? Bien. Vamos a hacer referencia a un plano cartesiano, ¿bien? Vean lo siguiente. Yo voy a trazar una línea horizontal, ¿ok? ¿Qué tal si trazo la línea horizontal aproximadamente aquí? Vamos a ver si la puedo hacer. Vamos a ver, vamos a bajarle un poquito. Ok. Bien. No sé si todos ven qué dos cosas yo dibujé en este plano cartesiano. ¿Qué dos cosas yo dibujé? Nadie. Un punto y una línea. Un punto y una línea. ¿Bien? Excelente. Ahora, si usted mira esta línea y ve este punto, si yo les pidiera a ustedes que me dijeran dónde yo localizaría un punto que esté a la misma distancia de este punto que esta línea, quizás ustedes me dirían este otro punto que está aquí. Si yo les pregunto a ustedes qué punto está entre el punto inicial y la línea, pues el punto que está justo debajo a la misma mitad cumple con estar a la misma distancia entre el punto y la línea, ¿verdad que sí? Bien. Si por ejemplo
Miren estos dos cuadritos y miren estos dos cuadritos. Yo puedo establecer que si aquí dos cuadritos y dos cuadritos, ¿verdad? Este punto está a la misma distancia del primero que de la línea recta, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Dado que de aquí a aquí 2 unidades y de aquí a aquí también hay 2 unidades, en relación a este punto está a la misma distancia de este punto que de la línea recta. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y si por ejemplo, yo dijera, vamos a ver, exactamente a este lado, este punto está a la misma distancia de este punto que de esta línea. ¿Estamos de acuerdo? Y yo podría seguir estimando otros valores. Por ejemplo, ya aquí sería una estimación. ¿Qué tal? Esto mide aquí 3. Este mide 3. Así que aproximadamente por aquí. Vamos a ver. Aproximadamente por aquí. Este punto parece estar a la misma distancia. Bien, lo estoy haciendo de forma aproximada. Pero desde este punto que está en el centro hasta aquí, hay la misma distancia que desde este punto hacia la línea. Y hacia este otro lado, también voy a encontrar un punto simétrico que esté a la misma distancia de este que de la línea. ¿Ok? Bien. Y obviamente yo puedo encontrar puntos entre medio. Por ejemplo, la distancia entre este punto y este, la misma distancia entre este punto y la línea. Y de igual forma aproximadamente por aquí. La distancia entre este punto, entre estos dos puntos y la distancia entre él y la línea es la misma. Bien. Y así yo puedo aproximar quizás por aquí. La distancia entre él y este punto es la misma que entre el punto y la línea. Y aproximadamente aquí. La distancia entre este punto y este es la misma distancia que entre este punto y la línea. Así que yo estoy buscando todos los puntos que estén a la misma distancia del punto inicial y de la línea horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Más allá de donde queden ubicados, estoy usando el plano cartesiano simplemente para propósitos de simetría. Bien. Así que noten lo siguiente. Cuando yo siga buscando todos esos puntos entre medio, todos estos puntos, todos, más los que se me quedan hacia arriba. Bien, cuando yo busque todos los puntos que están a la misma distancia del punto inicial que de la línea recta, cuando yo siga buscando todos esos puntos, bien, si yo sigo buscando todos esos puntos, voy a tener un comportamiento algo así, ¿ven? Hasta que cuando ya yo complete todos los puntos que cumplen con esa condición, mira la forma que voy a tener la gráfica. Mira esto. Cuando yo coja todos los puntos posibles, y obviamente yo estoy dibujando sobre un plano, ¿verdad? Esto no es una superficie tridimensional, esto es un plano. ¿Están de acuerdo? Y obviamente esto es indefinido, esto es infinito. ¿Qué representa esa gráfica que yo les mostré? Eso representa... Bien. Vamos a corregir un poquito esta separación para hacerla más simétrica. Bien. Ok, ahora sí. Estamos de acuerdo que lo que estamos viendo no es otra cosa que... Vamos a borrar un pedazo de esta línea para escribir aquí. ¿Ok? Pero sepan que esta línea es infinita en ambas direcciones. ¿Verdad que este punto
y esta línea la usamos de referencia. Quiere decir que este punto es importante y esta línea es importante y le tenemos que tener nombre. Bien. ¿Qué tal si a este punto le llamamos, ven la palabra que acabo de escribir? ¿Se ve? Sí. ¿Qué dice? Foco. Foco. Muy bien. ¿Y qué tal? Vamos a ver si esta palabra se ve. Porque si esa línea y ese punto son tan importantes, les tenemos que tener nombre, ¿cierto? Mucho más clara, ¿verdad? Más legible. Sí. Bien. Así que están de acuerdo que yo lo que he trazado es el conjunto de todos los puntos en un plano que cumplen con esta condición. Equidistantes a la misma distancia a un punto fijo que le llamamos foco y a una recta que le llamamos directriz. Hemos trazado el conjunto de todos los puntos en un plano equidistante a un punto fijo llamado foco y a una recta llamada directriz. ¿Bien? ¿Se comprendió eso? ¿Por qué este punto que está aquí pertenece a esta gráfica? ¿Por qué? Ah, porque la distancia entre él y el foco es la misma que entre él y la directriz. ¿Por qué este punto puede estar? Ah, porque la distancia entre él y el foco es la misma que entre él y la directriz. ¿Por qué este puntito es parte de la gráfica? Porque su distancia en relación al foco es la misma distancia en términos de la directriz. ¿Por qué este punto pertenece? Ah, porque está a la misma distancia del foco que de la directriz. ¿Por qué este punto pertenece? Porque está a la misma distancia del foco que de la directriz. Así que toda esa gráfica va a estar formada por puntos que ¿qué tienen en común? Que están equidistantes al foco y a la directriz. Ahora vamos a llamarle un nombre. Vamos a ponerle un nombre a ese conjunto. ¿Cómo se llama el conjunto de puntos en el plano equidistantes al foco y a la directriz? Exactamente, parábola. Noten el acento. Noten el acento. ¿Ok? Bien. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal si nosotros escribimos la forma de la parábola? Vamos a remover un momento el plano cartesiano. Bien, vamos a removerlo por un segundo. Ustedes ven, ustedes recuerdan cuál fue el primer punto que yo tracé. El primer punto que... ¿Ah? Si no me equivoco, creo que fue el foco.
Ok, primero tracé el foco, también tracé la directriz, y una vez tenía ellos dos, el primer punto de la gráfica que tracé fue este, que quedaba debajo. Ese fue el primero, como diciendo el más fácil, ¿verdad que sí? El más fácil, ¿verdad? Si yo estoy a una altura de 5 y este está a una altura de 3, pues la altura 4 está en el mismo medio, es el más fácil de encontrar. Este punto tiene una particularidad. Está justo debajo del foco, ¿verdad? Ningún otro punto está exactamente debajo del foco. Segundo, si yo les pidiera a ustedes que con una tijera cortaran esa gráfica en dos partes iguales, ¿verdad que con la tijera usted tendría que pasar por aquí? ¿Cierto? Ahí usted rompe la parábola en dos partes iguales. Y si usted hace eso, usted estaría tocando el foco, pero también estaría tocando este punto. Así que este punto tiene mucha importancia. Es el único punto que queda en el centro de la parábola. Y nota, cada vez que yo encontraba un punto equidistante del foco de la directriz, que yo hacía, me iba al otro lado a buscarlo a la misma altura. ¿Por qué? Porque la parábola tiene una simetría. Y si a la derecha hay puntos que están a la misma distancia del foco que de la directriz, a la izquierda también tiene que haberlo. Pero este que está aquí abajo no tiene un punto simétrico porque no está ni a la izquierda ni a la derecha. Él está en el mismo centro. Bien. Así que este punto no se parece a ningún otro de la parábola. Le tenemos que colocar algún símbolo, tenemos que nombrarlo. Así que, ¿qué tal? Si ustedes me permiten, vamos a llamarle, no sé qué nombre se me ocurre. Entre ustedes y yo vamos a llamarle vértice. Vértice. Bien. ¿Qué letras usamos ustedes y yo para el centro del círculo? HK. Muy bien. Así que, ¿qué tal si utilizamos HK también para simplificar las cosas? Así que el vértice es el punto H acompañado de K. H es su coordenada en X y K es su coordenada en Y. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que la parábola es el conjunto de todos los puntos en el plano equidistante al foco y a la directriz. ¿Saben quién es el foco? El primer punto que colocamos. ¿Saben que la directriz, en este caso, fue una línea horizontal? Obviamente, si esto fuera un alambre o un pedazo de metal y yo lo doblara de manera tal que esta línea quedara arriba y la parábola quedara hacia abajo, sigue cumpliendo con las características de parábola. ¿Ok? Lo que pasa es que yo no puedo hacer un ejemplo para cada posibilidad. Yo empiezo con el más sencillo, pero sepan que hay parábolas que abren hacia arriba, otras que abren hacia abajo, otras que abren hacia la derecha, otras que abren hacia la izquierda. ¿Ok? Vean eso. Bien. Yo necesito saber varias cosas. Por ejemplo, la parábola tiene una simetría, como dije hace 2 minutos atrás. Es importante saber cómo se llama esta línea vertical. Y las líneas verticales se llaman, ¿cómo se llaman las líneas verticales? ¿Y es igual a un número o X igual a un número? Vayan a ver, busquen en su apunte cómo se llaman las líneas verticales y cómo se llaman las líneas horizontales. Bien, las líneas verticales se llaman como y las horizontales se llaman como. Bien, unas se llaman X igual a un número, otras se llaman Y igual a un número. Vamos a ver, ¿cómo se llaman las líneas verticales? ¿X es igual a o Y es igual a? ¿Cómo se llaman las líneas verticales? No sé si esto es lo que usted se refiere, pero la horizontal es Y igual a B. Correcto. A eso exactamente me refiero. La horizontal
Si yo le pido a usted, muy bien la respuesta. Si yo le pido a usted, tráceme una línea horizontal en su papel, la pregunta que usted me haría sería horizontal, pero ¿a qué altura? ¿Verdad? No me vas a pedir cuán a la derecha o cuán a la izquierda, porque se entiende que si es una recta, se extiende infinitamente. Aunque tome 2 pulgadas de tu papel, le vas a hacer el símbolo de infinidad. Así que en una línea horizontal lo importante es a qué altura estoy. Y la altura es y, por lo tanto la línea horizontal son y es igual a 3, y es igual a menos 5, y es igual a raíz cuadrada de 3, y es igual a un número. De esa forma, en la X, lo que me importa saber en una línea vertical es cuán a la derecha la pongo o cuán a la izquierda la pongo, ¿verdad? Así que me interesa saber por qué X va a pasar. ¿De dónde tocamos esto? Recuerden en el tema donde hablamos de función exponencial y logarítmica y hablamos de las asíntotas, decíamos que las asíntotas verticales tienen como ecuación X igual a y las asíntotas horizontales tenían como forma Y igual a. Así que muy bien, la felicito, se acordó de ese detalle que lo habíamos abandonado por más de una semana, ¿bien? Así que si yo le fuera a colocar un nombre a esta línea y esta línea vertical, usted entiende que se debe llamar X igual a un número, ¿cierto? X es igual a un número, pero ese número es el valor en X que tiene el vértice. Porque si tú necesitas saber solamente la X por donde pasa la línea vertical, pero ya tú sabes la X porque si esa línea vertical toca el vértice, ¿cuál es la X del vértice? H. Así que si yo trazara una línea que rompiera eso en dos partes iguales, vamos a ponerle un nombre. Lo primero que usted va a determinar en una parábola, dentro de los componentes que usted va a determinar, componentes de la parábola, lo primero que usted me va a determinar, es esa línea. ¿Cómo se llama cuando algo es similar en un lado y en otro? Cuando hay un parecido entre una parte izquierda y una parte derecha. ¿Cómo se llama eso en matemática? No solamente en matemática, en muchas otras disciplinas. ¿Cómo se llama eso? Simetría. Simetría. Muy bien, excelente. Quiere decir que esa línea tiene que tener como nombre en alguna parte simetría. Pues le vamos a llamar esa línea eje de simetría. ¿Ok? Lo primero que usted va a buscar en una parábola es el eje de simetría. El eje de simetría. Mira qué fácil. Eje de simetría, ¿por qué? Porque divide imaginariamente a la parábola en dos partes iguales. Ahora, ese eje de simetría tiene que tener como ecuación X es igual a H. Así que si yo sé quién es H, ya yo conozco el eje de simetría. Verifiquen si le hace sentido que el eje de simetría tiene que tener como ecuación X igual a H. Y de hecho, para ilustrarlo, si me lo permiten, voy a trazar una línea entrecortada. Voy a respetar la palabra foco y directriz, pero por el resto la voy a trazar, ¿ok? Bien, noten esa línea entrecortada, le voy a ilustrar como ES, E.S, bien, para no dañar todo el dibujo, pero sepan que es el eje de simetría. Lo primero que yo voy a determinar, y tiene como ecuación X igual a H. Lo segundo, que aunque es lo segundo, en realidad lo conozco desde el principio, es el vértice. El vértice. El vértice y el eje de simetría comparten la misma H, la misma X, ¿verdad? Que H. Pero las coordenadas del vértice son H, K. ¿Bien? Las coordenadas del vértice son H, K. Bien.
Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Hay dudas? No. Bien. ¿Qué tienen en común el vértice y el foco? Mirando el dibujo y la explicación que acabo de dar. ¿Qué tienen en común el vértice y el foco? Recuerden que este tema ustedes lo están tocando hoy por primera vez, así que no hay respuestas incorrectas. Yo solamente quiero forzarlos a que usen sus ojos. Aquí no hay nada abstracto, aquí no hay nada de suposiciones, aquí simplemente es observar y analizar. Aquí no hay nada que yo me invente, aquí no hay nada que ustedes inventen. Ya todo esto está escrito, solamente lo estamos aprendiendo. ¿Qué tienen en común el vértice y el foco? En cuanto a coordenadas, le estoy dando un poquito un hint, una pista. En cuanto a las coordenadas, ¿saben qué son las coordenadas? El valor en X y el valor en Y. ¿Hay alguna coordenada que el vértice y el foco tengan en común? Bueno, profesor, si una está encima de la otra y las dos son tocadas por el eje de simetría, las dos tienen como X, H. El valor en X de este punto tiene que ser el mismo valor de X de este punto. Los dos los está tocando el eje de simetría. Si usted tiene en una gráfica o en un plano cartesiano un punto y justo encima tiene otro, ¿tienen la misma X? Claro. Si está exactamente encima o por arriba o por abajo, tienen la misma X. Eso hubiese sido igual que si yo les digo dos puntos que están a la misma altura, ¿tienen la misma Y? Obvio. Pues dos puntos que estén verticalmente relacionados, ¿tienen la misma X? Claro que sí. ¿Se dan cuenta que la X del foco es la misma X del vértice? ¿Sí o no? ¿O no lo comprenden? Sí, lo El comprendo. valor en X tiene que ser el mismo. Esta X específicamente la conozco. Esta X es igual a H. H, la coordenada que ya utilicé como referencia. Yo dije, el vértice va a llamarse HK. Y porque tengo que partir de algo, ¿bien? Tengo que partir de una suposición. ¿Bien? Tiene que tener coordenadas, pues a esas coordenadas, sean las que sean, yo le voy a llamar HK. Dado que las coordenadas del vértice son H acompañado de K, el eje de simetría tiene como ecuación X igual a H. Dado esa suposición que dije del vértice, el vértice tiene como fórmula HK. ¿Cuál es la única diferencia entre el vértice y el foco? ¿Cuál es la única diferencia entre ellos? ¿Qué es lo que le falta a uno para alcanzar al otro? Bueno, si yo soy el vértice y quiero alcanzar el foco, tengo que subir, ¿verdad? ¿Verdad que si yo soy el vértice o estoy parado sobre el vértice y quisiera alcanzar al foco, ¿qué hago? ¿Camino hacia los lados o brinco? Brinca. Brinco, aumento en altura. Quiere decir que yo tengo que sumarle a la altura del vértice una distancia desconocida para llegar al foco, ¿verdad que sí? Así que lo tercero que yo voy a buscar es la distancia entre el vértice
y el foco. Pero usted no va a escribir distancia entre el vértice y el foco cada vez que yo le pida. Usted me va a decir valor de C. Usted me le va a llamar valor de C. Nosotros le vamos a llamar C a la distancia entre el vértice y el foco. ¿Verdad que sí? Si yo conozco la distancia entre el vértice y el foco, yo sé la coordenada del foco. Está bien difícil. Si yo conozco esta distancia, si la logro deducir esta distancia, yo puedo saber exactamente la posición del foco. Si yo lograra saber la distancia, si yo logro saber esta distancia, bueno, sí, sabría la coordenada del foco, porque sería la misma X del vértice, pero sumándole ese valor, el valor de esta altura, se la sumo a la altura del vértice. ¿Se dan cuenta que si yo conozco la altura del vértice y le sumo este valor, tengo la altura del foco? La X ya yo sé cuál es la X del foco. La X del foco es la misma X del vértice, H. La única diferencia es la altura. ¿A qué altura está el foco? Bueno, a la altura del vértice más lo que mide C. La altura del vértice más lo que mide C. ¿Cuál es la altura del vértice? ¿A qué altura está el vértice? Exactamente, acá. Exactamente. Quiere decir que lo cuarto que usted va a buscar son las coordenadas del foco. Las coordenadas del foco. ¿Y cuáles son las coordenadas del foco? Fácil. La H es su coordenada en X. La X del eje de simetría es H. La X del vértice es H. Pues la X del foco tiene que ser H. No hay duda. Ahora, ¿cómo yo hago para llegar en altura del vértice al foco? Acá, que es la altura del vértice, le sumo C. Acá, a esta altura, le sumo C. Le sumo C. Así que las coordenadas del foco son H acompañado de cama C. ¿Están de acuerdo? Bien. Queda una sola pregunta. Queda un solo componente por averiguar. ¿Cuál ustedes creen que es? ¿Cuál ustedes creen que es el componente que me falta? La palabra está escrita en la pizarra. ¿Qué cosa de la parábola, qué componente de la parábola me falta por dilucidar? Ya hemos dicho el 1, 2, el 3 y el 4. Solamente me falta un componente por determinar. La directriz. La directriz. Excelente. La directriz. Así que lo último que yo voy a determinar como componente, porque lo último que hacemos es la gráfica. Bien. La directriz. Y la directriz yo sé algo de la directriz. Yo sé la distancia entre el vértice y la directriz. Yo puedo saber esta distancia. Bueno, profesor, si usted sabe la distancia del vértice al foco, pues esa misma distancia es del vértice a la directriz, ¿verdad que sí? Así que este valor de C me ayuda a determinar la altura del foco y la altura de la directriz.
¿Verdad que sí? Bueno, ¿cómo lo sé? A la altura del vértice le sumo el C y tengo la altura del foco. Regreso al vértice. A la altura del vértice le resto C y llego a la directriz. ¿Ok? Si a la altura del vértice yo le sumo C, llego al foco. Pero si a la altura del vértice le resto C, llego a la directriz. ¿Estamos de acuerdo? Que la distancia entre el vértice y la directriz es C, es la misma. O sea que si yo determino este valor, tengo el foco y la directriz. ¿Sí? Así que sabemos que C unidades hacia arriba del vértice está el foco y C unidades hacia abajo del vértice está la directriz. Ahora, a diferencia del foco, que era un punto y como todo punto tiene dos coordenadas, la coordenada H es la X y K C es su Y. ¿Qué pasa con la directriz? La directriz es un punto. Vamos a ver. ¿Qué es la directriz? Una línea. Una línea, una línea, una línea recta. Y como yo dije desde el comienzo, es una línea horizontal. Distinto al eje de simetría que es vertical. Como esta línea horizontal. ¿Y cómo es la ecuación de las líneas horizontales? Y es igual, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo importante de una línea horizontal? ¿A qué altura está? Si esta línea horizontal la hago más arribita, la pongo aquí o más abajo. Eso es lo que yo necesito en una línea horizontal. Saber a qué altura. Y es igual a. Pues yo sé la altura. Si yo sé la altura, sé la ecuación de la línea horizontal que corresponde a la directriz. Si el vértice está a una altura K, ¿a qué altura está la directriz? K menos C. ¿A qué altura estaba el foco? A una altura K más C. El foco, si el vértice está a una altura K, pues el foco está a una altura K más C. Sin embargo, ¿a qué altura está la directriz? A una altura K menos C. Así que esa es la ecuación de la directriz. K menos C. Bien. ¿Ok? Eso es bien importante, cópienlo. ¿Ok? ¿Qué necesitamos saber para poder trabajar un ejercicio de parábola? Pues miren, necesitamos conocer la forma estándar de la parábola. La forma estándar de la parábola es la siguiente. Y menos K es igual a X menos H al cuadrado dividido entre 4C. Y menos K es igual a X menos H al cuadrado entre 4C. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien. Así que
¿En qué consisten los ejercicios de parábola? ¿Qué nosotros vamos a ver? Bueno, lo primero es que si tenemos una parábola en su forma estándar, simplemente dilucidamos todos estos valores con observación. Mientras que si la parábola no está en su forma estándar y requiriese, por ejemplo, completar el cuadrado, pues hacemos ese procedimiento antes de dilucidar estos valores. ¿Bien? Ahora, ¿de qué manera, si yo tuviera esta ecuación, dónde en esta ecuación yo podría encontrar el eje de simetría? Sabiendo que el eje de simetría es x igual a h. Pues yo lo que hago es, este paréntesis que está aquí, lo igualo a 0, x menos h igual a 0, x igual a h. En otras palabras, x es igual al opuesto del número que aparece aquí. Cuando hay una resta, el valor de h es positivo, mientras que cuando haya una suma, el valor es negativo, como hemos dicho siempre cuando hay una sustitución. Bien, así que x menos h me va a dar una idea de quién es x igual a h. Segundo, ¿quién es la coordenada hk que corresponde al vértice? El opuesto de este valor es h, el opuesto de este valor es k. Así que el opuesto de este h, el opuesto de este es k. Tengo las coordenadas hk. Así que ya tendría el vértice. ¿Cómo determino el valor de c? Usted va a ver por qué valor yo divido o multiplico este paréntesis que está al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué valor yo divido o multiplico ese paréntesis que está al cuadrado? Si solamente estoy dividiendo, yo voy a igualar este denominador 4c al número que está dividiendo el paréntesis al cuadrado. Si es multiplicación, pues veremos que simplemente hay que involucrar un recíproco. Eso no es muy difícil, ¿ok? Así que el número que me acompaña a x menos h al cuadrado, ese número que acompaña a ese paréntesis, es el que me va a dar idea para yo determinar quién es c. Yo necesito resolver una pequeña ecuación lineal para determinar quién es c. Ahora, una vez yo tengo c, ¿qué yo hago? Se lo sumo hasta acá y tengo la coordenada del foco. Y si se lo resto a la k, tengo la ecuación de la directriz. ¿Ok? Así que si me preguntaran, determinar el valor de C es la parte que más segundos te puede tomar. Esto se toma unos minutitos, un minuto máximo dos. Seguramente un minuto te tomaría el valor de C. Así que el otro minuto te tomaría el resto del ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Cuando el valor que acompaña a este paréntesis al cuadrado es positivo y por consiguiente C tiene que ser positivo, la parábola abre hacia arriba. Cuando el valor que acompaña al paréntesis sea multiplicado o dividiéndolo es positivo, C te tiene que dar positivo y cuando C es positivo la parábola abre hacia arriba. Siempre y cuando sea una parábola vertical, porque ya veremos cómo son las horizontales. Si estamos ante una parábola vertical, ¿cómo yo sé que es una parábola vertical? La parábola vertical, la y tiene exponente 1 y la x tiene exponente 2. Cuando la y tiene exponente 1 y la x tiene exponente 2, es una parábola vertical. ¿Ok? Bien, en la parábola vertical, cuando C es positivo abre hacia arriba, cuando C es negativo abre hacia abajo. Bien. Entonces, si usted tiene una parábola que abre hacia abajo, vamos a ver qué ocurre. Nosotros vamos a ver con los ejemplos qué pasa cuando C es negativo. Bien, vamos por lo menos a hacer un ejercicio de parábola vertical que abra hacia arriba. Bien, así que vamos a borrar todo esto.
Por ejemplo, vean la parábola. Voy a escribir esto hacia la derecha con el propósito de que no me robe espacio, porque aquí voy a escribir el ejercicio. Bien. La parábola tiene como ecuación y menos k es igual a x menos h al cuadrado dividido entre 4c. Y por ejemplo, nuestro ejercicio dice lo siguiente. Y menos 3 es igual a x menos 2 al cuadrado sobre 4. ¿Bien? Parece ser que este ejercicio está en su forma estándar. Sí. Sí, para que esté en su forma estándar, el único que tiene que tener un paréntesis, estar encerrado en un paréntesis y tener un cuadrado es la X. Bien, la Y no tiene que estarlo. La Y lo tendrá en las parábolas horizontales, como veremos más adelante. Pero en una parábola vertical, en una parábola, o el cuadrado lo tiene la X cuando son verticales, o el cuadrado lo tiene la Y cuando son horizontales. Pero nosotros no podemos trabajar con ambas, tenemos que coger una a una. Así que vamos a entender bien la parábola con las verticales, ya luego veremos las horizontales. Así que cuando la parábola es vertical, donde la Y tiene exponente 1, la X no tiene exponente, pero este 2 hace que ella en algún momento tenga un exponente a la 2. Así que nosotros tenemos todo lo necesario para encontrar los componentes de la parábola. Por ejemplo, el eje de simetría. El eje de simetría. Vamos a ver. ¿Quién es el eje de simetría? X menos H, X menos 2. ¿Quién es H? H es 2. Nota que aquí dice X menos H. Y nota que aquí dice X menos 2. Quiere decir que H es igual a 2. Por lo tanto, si tienen como ecuación X es igual a H, en nuestro ejercicio se traduce como X es igual a 2. ¿Ok? X es igual a 2. ¿Bien? El eje de simetría, cuya fórmula es X igual a H, en nuestro ejercicio X igual a 2. Así que ya imagínense que usted tiene un plano cartesiano frente a ustedes y en X igual a 2 usted está trazando una línea entrecortada. O la puede hacer corrida, pero con un color distinto al plano cartesiano que ustedes tengan. Así que si su plano cartesiano está en negro, pues ustedes pueden trazar quizás un marcador o un lápiz de color rojo. Pero si todo lo que tiene es del mismo color, pues hágalo entrecortada para diferenciarlo del eje Y. Vamos a ver, ¿qué es lo segundo que vamos a buscar? El vértice. El vértice. El vértice tiene como coordenadas H, K. ¿Quién es H en nuestro ejercicio? El opuesto de menos 2, 2. ¿Quién es K? El opuesto de menos 3, 3. Así que el punto 2, 3 es el vértice de nuestra parábola. ¿Están de acuerdo? Le tengo que poner el signo opuesto. Si dice X menos 2, pues H es 2. Y menos 3, pues K es igual a 3. Así que véalo como si lo tiene en la forma estándar, simplemente busque el opuesto de ese número. Cuando digo opuesto es que le cambie la operación matemática. Si uno de ellos hubiese sido suma, la coordenada habría sido negativa. Veamos qué es lo que vamos a determinar ahora. El valor de C. El valor de C. Nota que de la manera que está construido nuestro ejercicio, lo que acompaña al x menos 2 al cuadrado es 4 en el denominador. Y lo que acompaña a x menos h al cuadrado es 4c como denominador. Por lo tanto, yo lo que tengo que decir es que 4c es igual a 4. 4c, este denominador, es igual a este otro denominador que es 4. Así que 4c, me voy a disculpar que borré aquí un poquito. Bien, 4c es igual a 4, dividido entre 4. Y obtenemos que c
es igual a 1. Yo sé dos cosas ya. Lo primero es que la distancia entre el vértice y el foco es 1. Pero otra cosa, C es positivo, lo que quiere decir que esto es una parábola que abre hacia arriba. Bien, vamos a ver cuál es el foco. Las coordenadas del foco. Las coordenadas del foco, bueno, las coordenadas del foco originalmente son H acompañado de cama C. ¿Quién es eso en nuestro ejercicio? Bueno, H es 2 acompañado de cama C. ¿Quién es K? 3. ¿Quién es C? 1. ¿Ok? Por lo tanto, las coordenadas del foco no son otra cosa que el punto 2, 4. Es decir, si ya yo sé que la altura del vértice es 3 y sé que la distancia entre el vértice y el foco es 1, pues si esta altura es 3, la del foco es 4. Por eso que la coordenada es 2, 4. Vean la directriz. La directriz tiene como ecuación, no tiene coordenadas, tiene como ecuación y es igual a K menos C. Y es igual a K 3 menos C 3 menos 1. Y es igual a 2. ¿Ok? Y es igual a 2. Una línea horizontal a una altura de 2 es la ecuación de la directriz. ¿Alguna duda? Todo se deduce observando la fórmula y comparándola con la forma estándar de la parábola. ¿Ok? ¿Alguna duda con la manera en que se determina cualquiera de esos componentes? ¿Alguna duda? No. Bien, pues ya tenemos todo para trazar la gráfica. ¿Ok? Vamos a trazar la gráfica. ¿Anotaron eso? Anoten esos valores para trazar la gráfica. Así que yo comienzo a poner los componentes, a trazar los componentes y ubicarlos en el plano cartesiano. Y luego, dependiendo cómo sea la gráfica, entonces decido dónde voy a escribir el nombre, porque yo no sé cómo va la gráfica hasta que la trace. Pero sí conozco que x igual a 2 es el eje de simetría. Así que, ¿dónde es x igual a 2? Bueno, x igual a 4, x igual a 3, x igual a 2. Mira dónde está x igual a 2. El eje de simetría es este que está aquí. Por lo tanto, yo voy a hacer una línea entrecortada y aquí la voy a hacer completa, no voy a hacer espacio, voy a hacer una línea entrecortada de arriba abajo, ¿ok? Así que me parece, vean la importancia, por eso les insisto, que impriman los planos cartesianos para que trabajen conmigo de la mano mientras están viendo lo que estoy haciendo, ¿ok? X es igual a 2 es el eje de simetría. Así que esto es una parábola, de verla, sabemos que es vertical, porque la y tiene exponente 1, la x tiene exponente 2. Esto que acabo de trazar es el eje de simetría. ¿Bien? En algún momento le escribiré eje de simetría, pero mientras tanto lo dejo simplemente ilustrado. ¿Alguna duda con que el eje de simetría es x igual a 2? No hay duda. Ya como sé que la parábola está bastante a la derecha, ¿verdad? Si este es el eje de simetría, esta parte aquí estaría bastante despejada. Podría yo escribir entonces el nombre de la función aquí, y menos 3. Y menos 3 es igual a x menos 2 al cuadrado dividido entre 4. ¿Ok? ¿Está bien? Y menos 3 es igual a x menos 2 al cuadrado entre 4. ¿Bien? Ya tenemos el eje de simetría. ¿Cuál es el vértice? El punto 2, 3. Cuando x es 2 y es 3, si el vértice no me quedó en el eje de simetría,
uno de los dos está mal. Bien, el eje de simetría y mira el vértice. El punto 2, 3. 2 a la derecha, 3 hacia arriba. El punto 2, 3 es el vértice. ¿Cuánto es el valor de C para este ejercicio? Positivo 1. Mira qué fácil. 1 hacia arriba llega al foco. 1 hacia abajo llega a la directriz. 1 hacia arriba ya tengo el foco. Ya yo sé que la coordenada del foco es 2, 4. O sea que gráficamente lo deduzco mucho más rápido que aritméticamente. Ya sabíamos que el foco era 2, 4. Pero en la gráfica se encuentra más rápido. 1 hacia arriba es el foco. 1 hacia abajo, ¿qué tenemos? La directriz. Así que mira cómo va la directriz. También la hago discontinua, ¿para qué? Para que no se confunda con el eje X. Pero si usted tiene un lápiz de otro color, pues puede hacerlo. Así que esta es la directriz. Yo creo que ya puedo robarle un pedazo a este eje de simetría para poder escribirle. Bien, vamos a llamarle aquí pequeño E punto S para saber que es un eje de simetría. Sabemos que este es el vértice. Este es el vértice. Vamos a escribir aquí que el vértice es el punto 2, 3. Bien, aquí está el foco. Bien, ¿qué tal si escribimos que el foco es el punto 2, 4? Y aquí tenemos la directriz. La directriz, ¿qué ecuación tiene? Y es igual a 2. Si no lo hubiese sabido, nada más con ver la gráfica y en la altura del vértice, restar 1. 1 porque 1 es el valor de C. Si el valor de C hubiese sido 2, habrían sido 2 hacia abajo la directriz, 2 hacia arriba el foco. ¿Ok? Ahora, yo solamente tengo el vértice. Yo no he trazado nada más de la gráfica. Mira, cuando yo estoy de estos ejercicios, yo generalmente te regalo un valor. Por ejemplo, hagan este ejercicio primero. Vamos a dejar esta Y despejada. ¿Qué pasa si yo dejara la Y despejada? El ejercicio se convertiría en Y es igual a X menos 2 al cuadrado sobre 4 más 3. ¿Están de acuerdo que si yo quiero dejar la Y sola, lo que hago es que sumo 3 a ambos lados? ¿Están de acuerdo? Bien. Así que yo les recomiendo que me sustituyan 4. ¿Qué pasa cuando X es igual a 4? Este valor te lo doy yo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando X es igual a 4? Yo te doy un valor para que puedas trazar parte de la gráfica, ¿verdad? Cuando X es 4, tú tienes que Y es igual a 4 menos 2 al cuadrado sobre 4 más 3. Vamos a ver, 4 menos 2 es 2. Al cuadrado es 4. 4 entre 4, 1. Y 1 más 3, 4. Quiere decir que cuando X es 4, Y es 4. Estamos pasando, todo esto va a darte 4. Estamos pasando ante el punto 4 acompañado de 4. ¿Ok? 4 menos 2 es 2. 2 al cuadrado es 4. 4 es el numerador entero. 4 entre 4, 1. Y 1 más 3, 4. Así que el punto 4 acompañado de 4 pertenece a la gráfica. ¿Estás de acuerdo? Yo te voy a dar, cuando vayas a hacer una parábola, yo te digo por lo menos un valor, para que tengas al menos un valor. Y mira otro. ¿Verdad que la parábola tiene que tener una simetría? Lo que pasa a la derecha tiene que pasar a la izquierda. Así que si del eje de simetría 2 a la derecha yo tengo un punto, pues del eje de simetría 2 a la izquierda tengo un punto. Así que el 0,4 tiene que pertenecer a la parábola y lo puedes intentar. Mira qué pasa si X igual a 0.
Si x igual a 0, entonces y es igual a 0 menos 2 al cuadrado sobre 4 más 3. 0 menos 2 es 2. Al cuadrado 4. 4 entre 4, 1. Y 1 más 3, 4. Quiere decir que todo esto da 4. El punto 0,4 pertenece a esta parábola, pero ya lo habías determinado con simetría. Si el 4, 4 pertenece y está 2 unidades a la derecha en el eje de simetría, pues 2 unidades a la izquierda, tiene que haber un simétrico. Y ya con eso, ¿verdad? Yo te ilustré el vértice y el foco, pero no tiene por qué. Lo puedo borrar para propósitos de que se pueda visualizar mejor la gráfica. Pero si después de la gráfica tengo que volver a identificarlo, no hay ningún problema. Vean que yo tengo 3 puntos. Los 2 que sustituí, el vértice. Así que usted puede hacer algo así. Hace una estimación. ¿Ok? Bien. Así que aproximadamente así tiene su parábola. El eje de simetría, x es igual a 2. El vértice es el punto 2, 3. El valor de C es positivo 1. El valor positivo 1 me dice dos cosas. Que la parábola abre hacia arriba y que el foco está 1 arriba del vértice. Por lo tanto, la directriz está 1 abajo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió? Sí. Bien. Quiero que analicen lo siguiente. Si este valor que está aquí, en lugar de positivo 4, hubiese sido negativo 4, esto hubiese tenido un efecto en que usted hubiese comparado 4C a negativo 4 y le habría dado que C igual a negativo 1. El hecho de que C sea negativo 1 dice dos cosas. Primero, que siga habiendo una distancia entre el vértice y el foco y entre el vértice y la directriz. Solamente que de la siguiente forma. Si la parábola abre hacia abajo, bien, si la parábola abre hacia abajo, para eso si la parábola, por ejemplo, abre hacia abajo, voy a quitar un poquito el proyector. Voy a quitar un momento el proyector para entonces ilustrar este punto que quiero traerle, ¿ok? Cuando una parábola abre hacia abajo, observen esto. Miren mis manos e imaginen que el marcador es el foco, ¿verdad? ¿Ven? Imaginen que el marcador es es el foco y que mis manos forman una parábola. Como pueden ver, si mis manos miran hacia arriba, el foco queda hacia adentro, queda hacia arriba de la unión de mis manos. Sin embargo, si por ejemplo la parábola abre hacia abajo, noten que para yo llegar al foco tengo que bajar. Así que, por ejemplo, si yo en lugar de tener esta ecuación, yo hubiese tenido esta. Si yo hubiese tenido y menos 3 es igual a x menos 2 al cuadrado sobre negativo 4. Entonces, ¿qué yo habría llegado? Yo habría dicho que el eje de simetría seguía siendo x igual a 2. Habría dicho que el vértice es el punto 2, 3. Pero cuando buscaba el valor de C, me daba cuenta que 4C iba a ser igual a menos 1. Y por lo tanto, 4C iba a ser igual a menos 4, me disculpan. Y al dividir entre 4, obtengo que C es igual a menos 1. Así que un ejercicio como este, donde solamente le cambié el signo al menos 4, hasta ahora lo único que ha cambiado es el eje de simetría y el vértice se quedaron igual. El valor de C es negativo. Cuando vemos el foco,
Recuerden que el foco tiene como coordenadas H acompañada de cama C. Por lo tanto, el foco va a tener como coordenadas 2 acompañado de 3 más negativo 1. De 3 más negativo 1. Por lo tanto, lo que hacemos es restar 3 más negativo 1. Es decir, está la coordenada 2, 2. En relación al 2, 3, el foco es 2, 2. Porque cuando una parábola abre hacia abajo, entonces el foco quedaría debajo del vértice. Y la directriz, si la parábola abre hacia abajo, la directriz entonces quedaría hacia arriba. Por lo tanto, si la directriz y es igual a K menos C, la directriz en este ejercicio tendría y es igual a K 3 menos negativo 1, porque C es negativo 1. Así que, ¿qué pasa a hacer esto? 3 menos menos 1. El primero se queda igual. Cambio la resta suma. Le busco el opuesto al segundo. Esto es igual a 4. Así que Y es igual a 4 sería la ecuación de la directriz. Vieron que en este caso, como es de esperarse, cuando la parábola abre hacia arriba, veíamos que el foco quedaba arriba y la directriz abajo. Pero cuando la parábola abre hacia abajo, es lo opuesto. El foco baja y la directriz sube. Así que con esos valores, ¿cómo quedaría la parábola si simplemente le hubiésemos puesto un negativo al 4? Pues nosotros vamos a ver ahora. Así que vean una parábola parecida a la que hicimos, pero con el C negativo. Es decir, en lugar de ser dividida entre 4, esta va a ser dividida entre el negativo 4, ¿ok? Así que nosotros sabemos que el eje de simetría es X igual a 2. El eje de simetría es X igual a 2. El vértice de esta parábola es el punto 2, 3. 2, 3. Sabemos que por ser una C negativa, la parábola va a abrir hacia abajo. Por lo tanto, cuando yo le sume negativo 1, el foco va a quedar abajo y la directriz queda arriba. Como dijimos, el punto 2, 2 ahora es el foco y Y es igual a 4 es la directriz. Así que noten que en una parábola que abre hacia abajo, la fórmula no cambia. La fórmula sigue siendo, usted le suma C a la altura del vértice y obtiene el foco. Usted le resta C a la altura del vértice y obtendría la directriz. Pero ¿qué pasa? En una parábola que es vertical hacia abajo, el valor de C es negativo. Cuando usted le suma C a la altura del vértice, lo que hace es bajar. Por eso es que si aquí, a esta altura de 3, usted le suma C, pero le está sumando C negativo 1. Así que al sumar negativo 1, el 3 pasa a ser una altura 2. Y cuando usted le resta a una altura 3, le resta negativo 1, restar un negativo pasa a ser una suma. Por eso es que la directriz queda alta, como usted se puede imaginar. ¿Bien? Como usted se puede imaginar. Así que vamos a ver qué valor esta función se llamaría. Esta función se llama y menos 3 es igual a x menos 2 al cuadrado, x menos 2 al cuadrado entre negativo 4. ¿Bien? Así que, bien, si hacemos el ejercicio de ahorita, donde yo digo que y es igual a x menos 2 al cuadrado sobre negativo 4, en este caso, más 3, usted simplemente vea que cuando sustituye 4, si usted sustituye en x el 4, usted tendría que 4 menos 2 es 2, al cuadrado es 4, entre menos 4 ahora pasa a ser un menos 1,
más 3 pasa a ser un 2. Así que cuando x es 4, y es 2. El punto x4, y 2. Y por tener un simétrico, el 0, 2 también. Esta parábola haría algo así. Bien. ¿Dónde exactamente cortamos el eje X? Ya ese es otro proceso. Ya tendrías que igualar y a 0 y utilizar la fórmula cuadrática. Bien, o puedes utilizar otros procesos, pero la fórmula cuadrática no te falla y sabrías exactamente en qué valor obtendrías un 0. Bueno, bien, ¿en qué valor obtendrías un 0? Ok. ¿Alguna duda aquí? Vean, el foco queda hacia abajo del vértice cuando la parábola abre hacia abajo. La directriz queda arriba en este mismo escenario, pero la fórmula sigue siendo igual. Este sigue siendo y es igual a k menos c. La directriz sigue siendo k menos c. Lo que pasa es que como c es negativo, al restárselo acá pasa a subir. Y el foco, que tiene como coordenadas h acompañado de k más c, dado que le está sumando un negativo, termina restando. Por eso es que tenemos aquí el punto 2, 2. Y aquí tenemos como ecuación y es igual a 4. ¿Ok? Y es igual a 4 y aquí tenemos el punto 2, 2. ¿Alguna duda aquí? Así que la fórmula de sumarle C para llegar al foco, sumarle C a la K para llegar al foco y restarle C a la K para llegar a la directriz se cumple tanto en la parábola vertical hacia arriba como en la vertical hacia abajo. ¿Bien? ¿Alguna duda? Pues en la próxima clase continuamos con las parábolas, donde terminaremos el tema de parábola vertical y vamos a hacer varios ejercicios de parábola horizontal para que ustedes comparen. Así que hemos presentado de forma introductoria el tema de parábolas, pero ya en la próxima clase vamos a ir directo a ejercicios de parábola tanto vertical como horizontal. ¿Hay alguna duda? Bien. Pues nos vemos en la próxima clase. Que pasen excelente tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.